Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan dulce estilo alemán que es muy típico de la Navidad en Alemania. Este pan dulce es un pan denso, lleno de frutas, de cáscaras de frutas, frutas abrillantadas, frutos secos, pasas. O sea, es un pan denso, cargado de frutas, aromatizado con naranja. Es muy típico de la Navidad en Alemania y en la superficie es muy blanco, porque es como si imitara los pañales del niño Jesús. Eso cuenta su tradición. Así que nos vamos a poner el delantal porque vamos a preparar este pan dulce alemán con muchas frutas. Comenzamos la preparación de hoy colocando en una ollita 125 mililitros de leche y le vamos a agregar un trocito de la piel de una naranja. Evita en lo posible cortar la parte blanca y lo vamos a calentar por unos minutos para que la leche tome el sabor de la piel de naranja. En 80 mililitros de agua tibia vamos a colocar 20 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura seca. Lo vamos a disolver bien, lo tapamos y esperamos unos minutos. Luego en la leche caliente agregamos 60 gramos de mantequilla. Ya retiramos las cáscaras de la naranja. En el bol vamos a colocar 400 gramos de harina de trigo de fuerza, 50 gramos de azúcar, un huevo, la leche tibia con la mantequilla derretida y el agua donde diluimos la levadura. Y agregamos la ralladura del resto de la naranja. Y comenzamos a incorporar todos estos ingredientes hasta formar una pasta para luego agregar 5 gramos de sal. Comenzamos a amasar uniendo todos los ingredientes y ya va la masa adquiriendo su consistencia. Si está un poquito pegajosa al principio, lo que podemos hacer es ir dando golpes contra la mesa hasta que la masa adquiera su consistencia. Y luego, cuando ya ella adquirió su consistencia, o sea que se desarrollaron las fibras del gluten, podemos seguir con el amasado. Amasamos por lo menos por 10 minutos. Con la masa formamos una bola que sea muy lisa, haciéndola rodar sobre la mesa, y en un bol vamos a colocar un chorrito de aceite donde vamos a colocar allí la masa. Lo tapamos con un plástico o con una toalla de cocina y lo vamos a dejar fermentar hasta que doble su tamaño, por lo menos de 1 hora a 1 hora y media. Luego te voy a mostrar con qué vamos a rellenar el pan. Necesitamos 30 gramos de guindas, 30 gramos de nueces, 30 gramos de almendras enteras, 50 gramos de pasas de Corinto o las pasas que tengas, pueden ser sultanas también, y 150 gramos de frutas abrillantadas que puede contener cáscaras. Juntamos todo en un bol. Yo las almendras y las nueces y las guindas las corté un poquito con cuchillo y juntamos todo y revolvemos bien. Ya la masa está lista. Vamos de una vez a que quitamos el gas, la extendemos de forma cuadrada para allí colocar todo el relleno. Vamos a doblar las puntas porque lo que queremos es integrar todas estas frutas y todos los componentes del relleno adentro de la masa. Amasamos de la manera normal como se amasa una masa. Siempre que tenemos una masa a la cual le tenemos que agregar algún producto de relleno y comenzamos a amasar, pareciera que todo esto es un desastre y es imposible que tome consistencia, pero no tengan miedo.
Sigan amasando que la masa ella adquiere su consistencia y las frutas llega un momento en que van a estar todas integradas en la masa. Luego ya con la espátula me voy ayudando un poco y obviamente estas frutas le aportan humedad a la masa, pero una vez que ya están adentro ya me puedo ayudar un poco con un poquito de harina. Amaso un poquito más, espolvoreando un poquito de harina sobre la mesa. Y voy a dejar descansar la masa por 10 minutos. Polvoreo un poco de harina sobre la mesa y con un rodillo la voy a aplastar un poco. Este pan es muy rústico. No necesitamos una forma muy perfecta del pan. Suele tener una forma así ovalada. Desde la mitad hacia afuera yo lo que hago es que aplasto un poquitito más. El resto, que es un poco más grueso, lo voy a doblar sobre la otra mitad dejando un espacio. Es la forma típica que tiene este pan, porque es como si fuese un pañal, como les conté en la introducción. Colocamos nuestro pan sobre una bandeja de hornear con un papel o con una manta de silicona. Podemos retirar un poquito el exceso de harina y lo vamos a dejar crecer por 1 hora hasta que vuelva a doblar su volumen. Y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, de 25 a 30 minutos hasta que esté bien dorado. Fíjense cómo ha quedado el pan de espectacular. Lo voy a transferir a una rejilla colocando una bandeja por debajo, porque inmediatamente, así caliente, lo tengo que pintar con mantequilla derretida. Lo voy a pintar por toda la superficie con bastante mantequilla. Lo voy a dejar enfriar por completo y lo tengo que volver a pintar con mantequilla. Esto lo puedo hacer al día siguiente, si no tengo tiempo en el mismo día, que fue lo que yo hice porque ya era tarde por la noche y decidí dejarlo enfriar completamente y al día siguiente volverlo a pintar con mantequilla, que es lo que estoy haciendo ahora, para después espolvorearlo con muchísimo azúcar pulverizado porque tiene que quedar muy blanquito. Este pan lo podemos guardar en una caja de metal porque tiene una duración muy larga. Y fíjense, así ha quedado este pan estilo alemán en su interior, con todas sus frutas y frutos secos. Espero de verdad que lo disfruten en esta Navidad junto a toda su familia. Si te surgió alguna duda, tienes una sugerencia o un comentario con respecto al pan dulce alemán, me puedes dejar un comentario en el buzón de comentarios que está aquí en la parte de abajo en YouTube. En la cajita de descripción del video, que la puedes abrir al lado del título, tienes un triangulito. Si pinchas el triangulito, se te va a desplegar la cajita de información. Eso si ves el video desde un teléfono móvil o celular. Y si lo ves en el ordenador, tienes que pinchar donde dice ver más y se te va a desplegar la cajita de descripción del video. En esa cajita te voy a dejar toda la receta escrita con todos los pasos a seguir. Es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos, porque así el canal puede seguir creciendo. Piuncho, mira, Piuncho.
Chuncho, dile feliz Navidad. Dile feliz Navidad a los suscriptores. ¡Feliz Navidad! Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes al canal puedes saber qué cosas voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Y para que te suscribas al canal te dejo el botón de suscripción al canal aquí en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Chao!